nosotros hacemos hoy la carrera que queremos hacer. La Ujú. hacemos. Otra cosa es que a otros les gustará otro tipo de carrera, yo lo acepto y yo lo respeto. Nosotros queremos hacer la carrera que queremos hacer desde el punto de vista de que entendemos que es la que más seguimiento puede tener y la que mejor espectáculo pueda ofrecer. Javier Guillén, director general de la Vuelta a España, un honor tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, muy contento y agradecido de vuestro interés. Bueno, un placer. Es un placer para nosotros hablar con una persona gran conocedora del mundo del ciclismo en nuestro país, toda una referencia y además me consta que un buen tipo. Muchísimas gracias por estar con Bueno, nosotros, Javier. gracias a ti por tus palabras. Nada, antes que nada, y por ir directamente al grano, ¿no? Desde tu puesto de organizador de grandes eventos y en este caso de la Vuelta Ciclista a España, cuando se trata de organizar algo tan grande, ¿por dónde se le hinca el diente al asunto? ¿Qué tareas? Cuéntanos un poco qué es lo que implica organizar un evento de estas características. ¿Qué es lo más importante que hay que tener en cuenta si queremos Bueno, organizar una? lo más importante quizá las fechas, ¿no? Que son cerradas. Es decir, el evento empieza un día concreto cada año. Y eso al final lo que te obliga, pues sobre todo es a planificar mucho. Hay que trabajar con muchísima antelación porque al final lo más importante con lo que tienes que salir tu tarjeta de presentación es el recorrido. Evidentemente esto es una empresa, pero el producto es ese, ¿no? Es el recorrido que al final lo que sostiene es la competición y esa competición pues tenemos que dotarla de las infraestructuras suficientes para que los corredores puedan competir, pero también la tenemos que dotar de los medios, de la financiación suficiente para que todo pueda estar listo, se pueda sufragar y la carrera sea sostenible. Nosotros siempre trabajamos con políticas de medio y largo plazo y luego hay un elemento que es también importante en el perfil de la gente que trabaja en el evento, ¿no? Que tienen experiencia. Yo ya puedo decir que tenemos experiencia, lo cual no es una cuestión de infalibilidad y sobre todo no es una cuestión, digamos, de ser indispensables. Esto lo puede hacer obviamente cualquiera, pero sí que es verdad que el hecho de tener experiencia pues ayuda bastante. Ujú. ¿Cuál es el proceso de creación de una nueva edición de la Vuelta a España? ¿Cómo empieza toda la parafernalia? ¿Cuál es un poco el proceso, los plazos, las áreas en las cuales os movéis? ¿Cómo os organizáis para organizar todo este pifostio? Bueno, obviamente como cualquier empresa nos organizamos por áreas, pero digamos que sabiendo que la vuelta siempre acaba en Madrid, lo más importante es tener prevista la ciudad de salida. La ciudad de salida es lo que te determina el inicio del recorrido y a partir de ahí, pues lo que sí que trata siempre es de establecer ya filosofías de recorrido. Yo sé que hay Ujú. mucha gente que piensa que solo vamos a los sitios a los que nos pagan. Evidentemente cobramos por ir a los sitios, pero lo hacemos tratando de seducir con el producto que llevamos, que es un gran producto deportivo, es un gran producto turístico y también es un gran producto popular. Siempre tratas de, en un papel, poner lo que te gustaría hacer, sabiendo que cada año sales de un sitio distinto y llegas siempre al mismo sitio. Tratas de alguna manera de no repetir territorios si es que ves que insistes mucho, aunque hay algunos, pues, como por ejemplo pueda ser Asturias, o Ujú. Madrid, la propia comunidad valenciana, en lo que es verdad que se insiste mucho, pero en estos territorios lo que también tratas de ser original, tienes debates sobre cómo tiene que ser el perfil desde el punto de vista de, por ejemplo, cuántas cronos queremos, si queremos una, dónde la o dos, dónde la queremos. Discutimos también mucho sobre el formato de la primera etapa, bueno, contrarreloj por equipos, contrarreloj individual. Hace mucho que no hacemos una etapa en línea y luego lo que tratas es de establecer un recorrido que vaya de menos a más, donde sobre todo haya mucha personalidad vuelta, ¿no? Siempre nos gusta potenciar mucho los finales, nos gusta descubrir sitios y sobre todo que nuestra penúltima etapa pues tenga mucho que aportar a la carrera. Potenciamos mucho los fines de semana y a partir de ahí, cuando tenemos el escenario, pues lo que hacemos es que vamos a las instituciones, o bien porque nos llaman ellas, o bien porque nos acercamos nosotros y tratamos de construir un guión. Por lo general, la Vuelta trabaja con entes supramunicipales, que son diputaciones y comunidades autónomas,
y a partir de ahí pues establecemos una primera fecha que es la de presentación del recorrido, que para nosotros es uno de los actos más importantes del año. Cuando tienes recorrido, pues ya puedes empezar a trabajar en la comunicación, tienes que trabajar, por supuesto, en la participación y sobre todo en dos áreas básicas, ¿no? Que son el área comercial y el área Ujú. audiovisual. Una para vender patrocinios, otra para vender derechos de comunicación y en el entretanto, pues siempre gestionando un montón de cuestiones administrativas, que al final la vuelta yo siempre digo que es el evento más complejo, no por difícil, pero sí por la cantidad de elementos que tienes que ensamblar, elementos deportivos, elementos Ujú. administrativos, elementos mercantiles dentro de la administración, pues tratamos con ayuntamientos, con carreteras, con policía y guardia civil, temas de, obviamente, aviación civil, etcétera, etcétera. Entonces, eso pues al final hace que todo sea apasionante, cada departamento sabe muy bien lo que tiene que hacer, tenemos que estar siempre muy bien coordinados y sobre todo yo creo que también es muy importante que nos nutramos mucho de las opiniones de todos. Esto no consiste en que el director general dice o los directores deportivos dicen, como que parezca que lo deportivo es lo preeminente, es lo más importante, pero evidentemente todos tenemos que opinar para sacar a la empresa adelante y ahora, por ejemplo, pues lo que estamos casi siempre debatiendo son en temas de seguridad, cómo hacer las Ujú. carreras más Ujú. seguras en cuanto a recorridos, pero también en cuanto a los medios que tenemos que aportar y bueno, pues un año con otro y siempre con la sensación de que estás empezando de nuevo, lo cual pues es bastante ilusionante. Uno tiene la sensación un poco al valorar un poco vuestra labor y tu labor concreta, que uno tiene que ser una especie, digamos, de político, ¿no? Es decir, a mí me da a veces la sensación de que, ¿no? Viene el alcalde de Villarriba de abajo, ¿no? Y ¿qué hay de lo mío, no? O sea, ¿cómo se compatibiliza? Me imagino que será complicado gestionar una empresa, hacerla rentable económicamente y al mismo tiempo lidiar con las sensibilidades de tantísima gente que ve la vuelta como el escaparate de su pueblo, ¿no? Sí, pero esa es la magia. Yo trato con muchísimos alcaldes, con muchísimos presidentes de diputación, comunidades autónomas. Eh, Tratamos con muchos políticos, por así decirlo, pero bueno, esa es una de las idiosincrasias de la carrera, entre otras muchas cosas, porque los ayuntamientos son los administradores de lo que más necesitamos, que es el recorrido. Entonces, es a ellos a quien primero nos dirigimos para elaborar con la materia prima que ellos tienen, pues lo que es nuestro producto. Pero afortunadamente la vuelta es algo neutro. Nosotros siempre hacemos un acercamiento en términos de promoción, en términos de alegría, de felicidad, de ilusión y desde luego hablamos de muchas cosas, pero no hablamos de política partidista. Podrán salir conversaciones, por supuesto, pero la vuelta es de todos. Así lo venimos demostrando y bueno, tengo que decir que al final detrás de todos los políticos hay personas con las que siempre nos entendemos y desde luego también es una riqueza, ¿no? Porque el hecho de poder conocer a gente tan relevante a lo largo de todo el territorio nacional, pues es algo que yo creo que también muy pocos eventos pueden decir. Ujú. Oye, tú llegaste a la dirección de Unipublic, de la Vuelta Ciclista a España, a una edad bastante temprana, a unos 35 años, si no recuerdo, poco más o menos. 36 creo que era, sí. 35 o 36 En años, el llevas año como... 2008 a finales. ¿Cómo, claro, joder, cómo has vivido la evolución? Bueno, ya no solo, bueno, incluso incluyendo tus expectativas cuando llegaste, etcétera, etcétera. ¿Cómo has vivido la evolución en estos 15 años? ¿Con qué vuelta te encontraste y con qué te has encontrado y qué has conseguido ahora? ¿Qué consideras cuál ha sido la evolución en estos años para ti? Bueno, yo me encuentro con una vuelta que tiene un entorno económico muy difícil. Porque estamos hablando de la crisis del 2008, donde era una crisis económica global y eso pues nos presentaba muchas dificultades desde el punto de vista de conseguir ingresos para la carrera. Lo que pasa que de eso hicimos, digamos, de la necesidad virtud y gracias a eso pues nos olvidamos rápidamente de pensar en corto plazo, sino que dijimos, bueno, como vamos a pasarlo mal todos una temporada, pues tratemos de redefinir el producto. Y nosotros lo que tratamos de hacer sobre todo es tener una carrera con mucha identidad. A mí siempre me ha admirado, ¿no? La personalidad y la identidad del Tour y la personalidad y la identidad
del Giro. Nosotros yo creo que también un poco como país esa parte la teníamos un poco en la que de alguna forma éramos todo y no éramos nada. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en un recorrido que tenía una gran seña y tenía que tener una gran seña de identidad, empezando con la famosa innovación. Salíamos de Holanda, hacíamos la nocturna de Sevilla, salíamos de la playa de Benidorm, nos llevó a salir del portaaviones Juan Carlos primero, y luego también tratábamos de descubrir lugares nuevos, luego potenciamos mucho esas llegadas en rampa que tan buen resultado nos dio, y eso lo acompañamos con una nueva imagen de la carrera, que la imagen era pues, el maillot de la Roja, que lo que necesitábamos éramos alejarnos de lo que podía ser un poco el amarillo o el color oro que llevábamos en aquel entonces para diferenciarnos del Tour y tener nuestra propia seña de identidad. Yo ese crecimiento lo he vivido, te diría que casi frenéticamente, porque aunque han pasado 15 años, pues tengo la sensación de que todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Creo que esa identidad y esa personalidad se han consolidado. Creo además que en algunas partes pues somos un modelo que otros han seguido sin que nosotros tengamos la pretensión de sentar ningún tipo de escuela, y además somos una carrera que trata de inspirarse siempre en los demás, es decir, somos más de copiar a que nos copien, y de alguna manera después de 15 años hemos crecido mucho, eso es cierto. También ha crecido el ciclismo de la mano de la Vuelta, y ahora lo que nos toca es pues, ver qué va a pasar con la Vuelta en los próximos 10 años, que en lo que yo veo tenemos un buen libro de ruta. Yo creo que la carrera hay que internacionalizarla en lo que serán salidas internacionales, como hemos podido hacer en Utrecht, como hemos podido hacer en Nimes. Yo creo que tenemos que seguir llevando la Vuelta a todos esos puntos del territorio nacional donde no ha estado nunca un gran evento, y sobre todo creo que no tenemos que abandonar esa filosofía de etapas cortas, de finales explosivos, de descubrimientos, porque funcionan bastante. Todo ello obviamente combinado con nuestros puertos y llegadas tradicionales, porque el Angliru vende mucho, porque Lagos vende mucho, porque Andorra vende mucho, porque Sorre del Catí vende mucho, pero eso también hay que saberlo combinar, lo que posiblemente este año 23 sea casi el mejor resumen de todo aquello que hemos venido haciendo durante estos 15 años. Hablas de, ya acabas de hablar de finales, digamos, que ya van convirtiéndose, digamos, en referentes, el Angliru, etcétera, etcétera. De alguna manera, ¿sois hasta cierto punto esclavos? A ver, entiéndeme, esclavos un poco de esa demanda de nombres como el Angliru, etcétera, etcétera, en el sentido de que, joder, si no tuviese que estar atado a ciertas demandas, haría yo una Vuelta algo distinta, o haría cosas que no puedo hacer pero que en el fondo me gustaría. No sé si me explico, ¿no? Sí, no, te explicas O sea, perfectamente. tu Vuelta ideal, ¿no? Es decir, a veces chocan Sí, los no, intereses empresariales con lo te que uno... lo contesto rápido. Nosotros hacemos hoy la carrera que queremos hacer. La hacemos. Otra cosa es que a otros les gustará otro tipo de carrera. Yo lo acepto y yo lo respeto. Nosotros queremos hacer la carrera que queremos hacer desde el punto de vista de que entendemos que es la que más seguimiento puede tener y la que mejor espectáculo pueda ofrecer. Aquí podemos hacer una vuelta diferente, depende de quien me pregunte qué vuelta quiere, porque puedo hacer la vuelta perfecta desde el punto de vista de la logística, podemos hacer la vuelta perfecta desde el punto de vista de los alojamientos, podemos hacer la vuelta perfecta desde el punto de vista de la montaña. España da para hacer 21 llegadas en alto, eso, te lo puedo garantizar, pero nosotros hacemos este modelo porque queremos hacerlo. Otra cuestión es que esto no es un dogma. Si nosotros empezamos a ver o a notar que hay que hacer ajustes que van más allá de la filosofía que tenemos ahora, pues la tenemos que hacer, porque nosotros nos debemos al público y nosotros lo que tenemos que hacer es analizar dónde está el interés general, y eso lo vamos palpando pues a través de las audiencias. Cuando veamos que bajamos de tener ese retorno, pues tendremos que cambiar cosas. Pero hacer la vuelta que quiere Javier Guillén, o la vuelta que quiere Fernando Escartín, o la vuelta que quiere Kiko García es muy simplista, porque todo depende del momento que
que pudieras hacer. Yo a lo mejor pues le podría hacer la vuelta a mis amigos o le podría hacer la vuelta a los de logística y la meto en grandes ciudades con grandes sprints y grandes avenidas, o podría perfectamente, pues como nos gusta esquiar, hacer una vuelta que solo vaya estaciones de esquí. Obviamente te estoy exagerando el modelo, pero Sí, sí. no es algo que dependa de lo que a mí me gusta, es lo que nosotros creemos que funciona. Y con relación al ir al Angliru o ir a este tipo de puertos, pues hombre, logísticamente es muy incómodo, pero es que es muy rentable y el público lo demanda. Y yo creo que nuestra épica está en potenciar este tipo de puertos, y mientras que la gente nos siga acompañando y lo siga queriendo, pues lo iremos metiendo. Hay que dosificarlo, obviamente, no puedes meter el Angliru todos los años, pero sí que yo creo que nuestro deporte vive especialmente de este tipo de gestas y por eso hay que incluirlo. Oye, y hablando un poco de la logística que comentas, de la complejidad que conlleva llevar la Vuelta a ciertos sitios, ¿ha habido etapas o lugares que, digamos, que han sido particularmente complicados, que te has encontrado una tostada del 15 Sí, a la hora? Cuéntanos sí, un poco de eso, hay de muchos esos lugares. dramas. Cuéntanos un poco de esos dramas, hombre. Bueno, hay dos cuestiones. Primero, los sitios antes de anunciarse se reconocen, porque si no se puede hacer, no se puede anunciar. De esos hay muchos. O sea, podríamos hacer la otra vuelta no posible, es decir, de todos esos De puertos de cabras, ¿no? montaña, que, por ejemplo, pues, no sé, hay un puerto en Málaga, al lado de Mijas, creo que se llama el Alto del Moro, que a mí me encanta, por ejemplo, pues logísticamente es inviable. Tenemos puertos, en algún que otro puerto en Cataluña que también hemos ido a ver y no es nada fácil, y a partir de ahí te quiero decir que hay descartes. Logísticamente difíciles, pues nos costó mucho, y es verdad que estábamos al principio, cómo íbamos a hacer la bola del mundo. Y Mm. eso fue muy complicado. De hecho, tuvimos una gran discusión interna y, bueno, pues poco menos que a la gente de logística la tuvimos medio engañada hasta que ya les dijimos, mirar si el plan se puede hacer así. Al final se pudo hacer. Peñacabarga no es nada fácil porque es muy pequeño, igual que el Angliru, pero también es verdad que has cogido experiencia y hoy, por ejemplo, ir a Peñacabarga o ir al Angliru, pues de alguna forma son modelos que tenemos muy trabajados. Gamoniteiro es prácticamente imposible por la logística de instalación en meta, pero también por la estrechez del puerto, y yo creo que la meta más pequeña que hicimos, que fue un auténtico éxito, ha sido la de Peñas Blancas en Estepona, en lo que de alguna forma pues también es una seña de identidad de la compañía, ¿no? Somos capaces de hacer lo que posiblemente otros en las dimensiones que nosotros movemos no puedan hacer, pero no te imaginas las discusiones que tenemos aquí entre deportivo, logística y comercial a la hora de tener una meta, vamos a decir, estrecha o pequeña. Hay muchísimos debates. Al final siempre prima el interés, digamos, general, porque al público le pueda gustar o no este tipo de llegada, pero también es verdad que si se asume mucho riesgo, se descarta. Por eso tengo que decirte que hay puertos que lamentablemente no podemos hacer, pero sí que también hay muchísimas dificultades en muchos de los que hacemos. Si uno se imagina a Kiko y a Fernando, ¿no? Tirando de un lado, ¿no? Para que nos llevéis por aquí y vosotros, ¿no? Poniendo un poco de cordura, ¿no? A ver. Ese es un debate interesante, es un debate Me imagino intenso, que es un sí, debate ¿no? caliente. Es que, claro, al final, digamos que siempre dependes de alguien, ¿no? Desde el punto de vista del recorrido, pues dependes de la seguridad y también de la comodidad, ¿no? No vale cualquier sitio. Desde el punto de vista de la logística, todo tiene un límite, porque claro, al final tienes que instalar una meta, tienes que instalar la televisión, tienes que instalar también un cierto acomodo para los corredores, y además lo tienes que hacer dosificado, no puedes estar sistemáticamente haciendo metas complicadas. También recuerdo las metas de Ancares cuando lo Ujú. descubrimos para el ciclismo por primera vez, que fueron muy difíciles, y luego además Ancares tiene otro problema, es que es un puerto que está muy lejos de todo. Y Claro. claro, aquí los kilómetros de traslado, una vez que terminas la etapa, pues también los tienes que tener en cuenta. Si luego además esto afecta a comercial, desde el punto de vista que las zonas de relaciones públicas pues no pueden estar arriba, que es donde queremos, o existe algún tipo de restricción a la hora de instalar la publicidad, porque se trate de lugares protegidos, pues imagínate todos los inconvenientes en los que hay que debatir. Al final,
tratas de buscar un punto en común. Todos tenemos claro que lo importante es la carrera, es la vuelta, pero afortunadamente la vuelta no la construimos en términos de comodidad. Si la construyéramos en términos de comodidad no haríamos muchas de las cosas que hacemos. No llevaríais a cabo ciertas locuras, ¿no? Eso es. Vuestra vinculación definitiva con ASO, con la empresa que organiza el Tour de Francia, ¿qué os ha aportado? Bueno, ¿qué os aportáis mutuamente? ¿No? Porque uno tiene también la sensación, no sé si me equivoco, que el Tour está viviendo, en cierto modo, una españolización de sus recorridos, ¿no? O al menos, no sé si hay, no sé si el hecho de trabajar juntos, las sinergias van para un lado y para otro. Bueno, trabajamos juntos, entre otras cosas porque el accionista de ASO es el accionista de Unipublic. Somos la misma empresa. Unipublic es una empresa filial o subsidiaria de ASO, y a partir de ahí, ASO lo que nos dio en su momento fue tranquilidad. Tenéis que hacer un producto con identidad, y sobre todo no tratéis de ser el Tour de Francia. Yo creo que ese fue el mejor consejo que nos dio. Alejaros de lo que es el Tour de Francia. Eso llegará o no llegará, pero desde luego hay espacio para que la Vuelta pueda crecer sin necesidad de ser el Tour de Francia. Qué duda cabe que la plataforma de comunicación de ASO a la hora de poder distribuir los derechos de televisión ha hecho que la Vuelta llegue a 190 países con unos grandes ratios de audiencia y con un montón de peticiones para salir del extranjero, que es muy importante. Y luego, evidentemente, pues hay muchas conversaciones o bien formales o bien de café, porque al final, pues con Cristian Prudhomme y con su equipo, pues coincidimos mucho a lo largo del año. Yo no creo que se esté produciendo ninguna españolización del Tour, entre otras cosas, porque Cristian Prudhomme lleva... Me refiero un poco a los trazados un poco más cortos, de los puertos más explosivos. Me refiero en ese Sí, sentido, ¿eh? pero eso que puede ser así, no te digo que no. De hecho, yo creo que el Tour y la Vuelta en esa parte pueden asemejarse un poco, y sin embargo el Giro es totalmente distinto a lo que nosotros hacemos, y bienvenido sea que sea totalmente distinto, porque lo que yo creo que hace falta es variedad. Lo que te quiero decir es que yo creo que Cristian lleva años poniendo su sello en el Tour. Yo creo que hace tours muy originales, todos los años trata de hacer algo distinto, si lo vemos en la evolución del Tour. Es verdad que al final yo creo que nos fijamos un poco en lo que funciona, ¿no? Y desde luego, pues yo creo que hay un punto de partida, ¿no? Y es que un final de 2 kilómetros súper explosivo, pues al final te cuenta algo más, ¿no? Que un simple sprint. Por eso parece que ahora hay menos sprints, pero también es verdad que las grandes, ahora mismo, por lo menos la Vuelta y el Tour, hasta un tercio de nuestras etapas se pueden disputar al sprint, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que son carreras diferentes. También es verdad que el Tour pues tiene esa grandeza, ¿no? Que cada vez que va a un territorio pues lo pone en el mapa, pero también tiene mucha más historia que la Vuelta. Nosotros yo creo que lo que hacemos sobre todo es tratar de buscar la modernidad. Nosotros queremos estar siempre tratando de romper algún molde en el ciclismo. Creo que lo hemos hecho. Creo que la Vuelta fue capaz de romper ese criterio de primera semana de sprint, segunda semana media montaña y tercera semana toda la alta montaña que hubiera por donde se pudiera pasar. Yo creo que eso lo llevamos de forma más sostenida. Y luego, tampoco nos engañemos, estamos viviendo ante una de las mejores épocas del ciclismo en toda su historia, con los corredores que hay. El debate es si tenemos corredores o no españoles. Los tenemos peleando, a lo mejor no están en el primer lugar del cajón, pero desde luego poder hablar de Renko Benepol, poder hablar de Pogačar, poder hablar de Benepul, de Van Aert, de Roglic, de Bernal, eso yo creo que es algo que no ha pasado nunca, tantos tan buenos, y sobre todo cómo se están disputando las carreras. Acabamos de tener ahora la Vuelta a Andalucía, que ha sido un espectáculo puro y duro durante todos los días. Lo de Pogačar ha sido y es algo increíble, no solo como ganador, sino como animador de la carrera. Ayer vimos pues ese final en Alhaurín de la Torre, también explosivo, donde bueno, pues hubo que apretar los dientes, y que fue realmente emocionante. Y desde luego yo creo que todo eso está acompañando a que el ciclismo crezca, también el Tour y la Vuelta, pero honestamente yo creo que cada una de las tres conservamos nuestra propia personalidad. Yo no me voy a ocultar, si veo que algo funciona y lo puedo traer a la Vuelta, lo traigo, eso sin duda. No quisiera olvidarme, Javier, de la Vuelta femenina, ¿vale? ¿Cuál es un poco la aspiración, la pretensión? ¿Cuáles son un poco las expectativas? Bueno, yo creo que
la Vuelta Femenina lo que quiere es que el deporte femenino, igual que tenemos las tres grandes en el ciclismo a nivel masculino, que las tengamos también a nivel femenino. El Tour ya la tiene, el Giro ya la tiene, y nos queda a nosotros en tres países de gran tradición ciclista. Nosotros tenemos que aprovechar el momento histórico que estamos viviendo. Yo tengo que decir que el ciclismo femenino lo está sabiendo aprovechar. Yo creo que tenemos muchas carreras, se está cada vez en una mejor y mayor profesionalización de los equipos femeninos. Ya empezamos a tener nombres como Leuten, nos suena a todos, Mavi García a nivel nacional, y desde luego tenemos algo muy importante, que es espectáculo ciclista. ¿Y por qué es importante? Porque el ciclismo femenino es verdad, como todo el deporte femenino, que viene de una explosión social. Es decir, hay un compromiso de desarrollarlo, pero luego una vez que ese compromiso se pone en marcha, pues las cosas empezarán a correr, y yo entiendo que lo que sea interesante durará y lo que no sea interesante pues no podrá durar, porque esa es la ley del mercado, ¿no? Pues el ciclismo femenino está ya demostrando que puede sobrevivir por sí mismo. Nosotros, desde luego, con la carrera femenina estamos muy, muy contentos de cómo va el desarrollo de la Vuelta a España femenina. Tenemos un Carrefour, el patrocinador principal, que apuesta fuertemente por ella, como por los chicos. Vamos a tener, porque no puede ser de otra manera, televisión en directo. Creo que el recorrido va a gustar, porque estamos trabajando un recorrido pues espectacular, pero también, sobre todo, que sea capaz de acaparar bastante. En España es imposible, territorio de la geografía nacional, y yo desde luego creo que contamos con unos muy buenos mimbres para hacer un grandísimo cesto, y aquí a quien primero hay que agradecérselos a las corredoras, porque ver una carrera femenina es muy, muy, muy divertido, es muy, muy entretenido, y yo creo que eso, bueno, pues merece mucho la pena. Ujú. Javier, vamos a ir finalizando, si te parece, hablando un poco de lo que nos viene de la vuelta. Bueno, se ha hablado ya mucho de la Vuelta 2023. Vamos a hablar, si te parece, una vez más. Para el que no esté familiarizado todavía con el recorrido, cuéntanos un poco de la Vuelta, por qué la gente tiene que ver la Vuelta y cuáles son los atractivos de esta Vuelta 2023. Pues básicamente porque tiene un recorrido muy potente. Tiene un recorrido que tiene muchísimos atractivos, ya desde el primer día, con una salida desde Barcelona, donde al día siguiente ya la llegada que tenemos a Barcelona también es explosiva con el paso de Montjuïc. Es que el tercer día tenemos una etapa de montaña, y a partir de ahí hemos hecho un recorrido con muchos referentes. Vamos a tener Andorra, Jabalambre, Chorret del Catí. Vamos a ir un mítico del ciclismo mundial como es el Tourmalet. Vamos a descubrir un puerto en la Vuelta que se ha hecho en el Tour, pero no en la Vuelta, que es el Larrao, que es una maravilla de puerto. Volvemos al mítico Angliru, pero al día siguiente descubrimos un puerto nuevo en Asturias, que lo pasamos 2 veces, que es la Cruz de Linares, y terminamos con una penúltima etapa, que es para mí, y aquí tengo que felicitar a Fernando Escartín y a Kiko García, es una auténtica oda al ciclismo de grandes clásicas, porque es una etapa que tiene 10 puertos de montaña, todos ellos de tercera categoría, absolutamente continuados, y donde esperemos que hasta llegar a ese momento la vuelta aún no esté decidida. Pero yo creo que teniendo Andorra, Chorret del Catí, Tourmalet, Angliru, Larrau, la Cruz de Linares, creo que es acertado decir que con tanto coloso es una vuelta que por lo menos apunta a que sea colosal. Muy bien, muy bien. Pues nada, Javier, si te parece, lo dejamos aquí. Ha sido un ratito súper agradable. Te damos las gracias de corazón por habernos atendido, súper interesante. Gracias por todo, Javier. Nos vemos en las carreteras. Pues nos vemos en las carreteras, o nos vemos en las carreras, como dice Juan Mari Guajardo. Un auténtico placer, siempre me tendréis a vuestra disposición, y muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Javier.